¿Qué tal, amigos? Qué gusto de saludarles, su servidor Roberto Pena, a través de un nuevo capítulo de su programa Atmósfera. Hoy tenemos una parte importante de nuestro programa, porque siempre nosotros decimos que es de entretención, ¿no es cierto?, de denuncia, de información y de cultura. Justamente hoy tenemos un programa de información y de cultura, porque ha llegado a Chile una muestra inédita sobre la arquitectura colonial de Cartagena de India. Bueno, estamos con un invitado muy especial el día de hoy, porque hay una muestra muy importante desde Colombia, sobre todo de la ciudad de Cartagena de Indias, donde hay una relación muy especial con uno de los grandes literatos también latinoamericanos, Gabriel García Márquez. Hay una muestra histórica, cultural, ¿no es cierto?, y atractivos naturales, que ellos vienen a nuestro país a hacer una gran conferencia y a dar unas distintas charlas muy especiales para todos. Hoy nos encontramos con don Moisés Álvarez, director histórico del Museo Histórico, ¿no es cierto?, y Archivo Histórico de Cartagena de India, Colombia. ¿Cómo estamos, Moisés? Muy bien, y muy complacido de estar en este país, y mucho más complacido de estar en este espacio de Atmósfera. Muchas gracias, don Moisés. Vamos a ir de inmediato, porque nosotros queremos conocer, ¿no es cierto?, mucho más, también con las charlas, pero también a través de este programa, darle la posibilidad a nuestros televidentes que conozcan un poquito más de la historia de Cartagena de India, ¿no es cierto?, y de su cultura. Colombia, dicen, Cartagena de India es uno de los quintos lugares más visitados, más turísticos, ¿no es cierto?, para nosotros los chilenos. Dígame, ¿en qué debería potenciarse más Cartagena de India, ¿no es cierto?, para que sus atractivos naturales y su parte cultural fuera mucho mejor? En muchos aspectos. El primero, y por supuesto que más tiene que ver con mi trabajo, es conocer más de cerca los secretos que una ciudad tiene para mostrarle a América y en particular a la nación chilena. Es su historia, es la magia de la literatura de García Márquez, y es un conjunto de bienes materiales e inmateriales que hacen que Cartagena sea un destino casi que obligado en América. Usted, como director del museo y también de archivo, ¿no es cierto?, histórico de Cartagena de India, ¿cuáles son los aspectos que debiera fijarse el turista, ¿no es cierto?, para poder conocer las cosas más relevantes de su país o de su ciudad? De Cartagena, en primer lugar, por supuesto, toda la riqueza patrimonial de su arquitectura, por un lado, y por otro lado, toda la riqueza inmaterial de su cultura, representada en diversas manifestaciones de la música, del baile, de la literatura, que hoy forman parte no solamente del patrimonio de Colombia, sino del patrimonio de América Latina en términos mucho más amplios. Don Moisés, se le llama a Cartagena de India la ciudad amurallada por los distintos ataques, ¿no es cierto?, que sufrieron en la época colonial, y por supuesto que aún puede ser visitado en distintas formas. ¿Qué otros elementos tradicionales de la época colonial podríamos destacar, ¿no es cierto?, y los atractivos a nivel turístico? Sí, como tú bien lo dices, ese título de ciudad amurallada es uno de los tantos que ha tenido la ciudad como parte de ese desarrollo histórico. Dentro de ese conjunto de, digamos, acontecimientos históricos que figuran, inclusive dentro de su propia historia militar, está, por ejemplo, el hecho de señalar que en el siglo XVIII esta ciudad fue la plaza fuerte que defendió a todo este continente de un ataque inglés que pretendía arrebatarle a España estas colonias de América. Esa pretensión cayó en Cartagena. Si Cartagena cae, hubiera caído todo el imperio y toda la América Latina hubiera tenido un giro insospechado en su historia. Ese es el papel de Cartagena, y esas son las cosas que hay que ir a conocer a esta ciudad. Y usted se ha especializado en la historia, ¿no es cierto?, de Cartagena de India. Ahora, ¿qué es lo que lo impulsa a usted a estudiar la vida de Gabriel García Márquez y el nexo que tiene con estas tierras? No podría decir que hay algo en especial que lo impulsa a uno. Eso es el resultado natural del conocimiento de la ciudad. Es decir,
cuando uno se va metiendo en los vericuetos de la historia, de la memoria de la ciudad, encuentra que la obra de García Márquez es fundamental para conocer lo que ha sido la historia de Cartagena y todo lo que puede ofrecer al turismo mundial y particularmente al turismo de Chile, por supuesto. Eso es lo que le quería preguntar, ¿cómo se relaciona, ¿no es cierto?, esto de Cartagena de India con Gabriel García Márquez? García Márquez, por razón de su periplo vital, vivió en Cartagena durante sus años de periodismo y eso lo conectó con la realidad de la ciudad, no solamente del momento en que él vivió alrededor de los años 50, sino que a través de su ejercicio periodístico se conectó con la historia de la ciudad. Creo que con el desarrollo de su obra, él, con base en toda esta experiencia, le tributa el homenaje a Cartagena y de su pluma dedica 2 obras fundamentales para ella. Una, del amor y otros demonios, que es la ciudad del periodo colonial, y la otra, del amor en los tiempos del cólera, que es sobre el siglo XIX. Ustedes vienen a nuestro país a dar unas conferencias y unas charlas que son muy importantes, ¿cierto?, para nuestro país y obviamente para usted seguir manteniendo esta historia a través del tiempo de su país. Va a ser en nuestra ciudad. ¿Por qué se eligió Santiago de Chile? Se elige Santiago de Chile porque por una iniciativa conjunta de la Embajada de Colombia en Chile y de ProExport, que es la institución que promueve a Colombia en el exterior, tenemos muy claro que Chile es uno de los destinos más importantes que tiene Colombia y particularmente en Cartagena, y que ese destino necesitaba ser acercado más a la buena nueva del conocimiento de Cartagena y que tenemos mucho más cosas que ofrecer que las que hemos venido ofreciendo, es decir, los secretos que Cartagena tiene para ofrecerle al turismo mundial y en este caso al turismo chileno siguen siendo inagotables, por eso estamos aquí. Me parece, y también soy inagotable con la pasión del fútbol. Conversábamos nosotros que tenemos historia en cuanto a la parte deportiva. No vamos a decir que no son mejores o peores, pero sí nosotros estamos muy contentos de que don Moisés venga a nuestro país a mostrarnos un poquito de su cultura, la riqueza de esta hermosa ciudad, y a ustedes invitarlos para que nos separemos así un instante brevísimo y volvemos con este gran entrevistado de hoy día. Bueno, ya estamos de vuelta en este espacio bastante importante de atmósfera. Es un capítulo muy especial porque estamos junto a un gran invitado. Nos visita desde Colombia, don Moisés Álvarez, que es el director del Museo y el Archivo Histórico de Cartagena de India, de este hermoso país. Don Moisés, yo quisiera hacerle hartas preguntas, pero la verdad que tenemos muy poco tiempo. Pero aquí en una de las partes de las preguntas, qué sé yo, y de todos los temas que ustedes van a tocar, yo le quería preguntar por qué se le llama Caribe del Colombia, Caribe de Colombia. ¿Por qué del Caribe? Bueno, el Caribe colombiano es una redefinición que es el producto del trabajo de los últimos 15 o 20 años de muchos investigadores que han venido a poner en valor todos estos nexos que existieron, históricos, culturales, económicos, etcétera, en toda esta región. Lo Caribe hace en principio alusión a la raza indígena, a la cultura indígena existente allí al momento de la llegada de los españoles. Pero en esta redefinición no solamente entra lo indígena, sino es la evolución cultural que se abre con el encuentro en el que participan también los europeos y participan los africanos. Ese hecho de rescatar de esas raíces históricas todos estos elementos que son comunes para nosotros es lo que hace que ahora hablemos, por un lado del Gran Caribe, pero por otro lado del Caribe colombiano, que está directamente conectado con las realidades de ese Gran Caribe. Me parece buena explicación en todo caso para la gente que no sabe la definición, ¿no es cierto? Hay muchas definiciones que puede tener. Don Moisés, la riqueza colonial de este Caribe colombiano, ¿y qué se puede encontrar con respecto a la literatura con Gabriel García Márquez? Bueno, con el pasado colonial
nos podemos encontrar, en primer lugar, con la fascinante historia de una ciudad que se convirtió en el eje de todo el comercio de la llamada carrera de Indias, que era el comercio triangular entre los puertos de España, el Caribe y esta parte de Sudamérica. De tal manera que Cartagena estaba en el centro de todo ese juego comercial y desde allí se conectaba con Sudamérica y hasta con regiones alejadas. Cartagena tiene nexos con Chile y tiene nexos con La Plata, nexos comerciales, de tal manera que Cartagena es como la gran llave de las Indias. Todo eso está muy bien reflejado en la obra de García Márquez y a mi juicio la gran gracia que tiene el estudio de la obra de García Márquez es que es una forma deslumbrante de uno asomarse a esa realidad del Caribe colombiano y de Cartagena de Indias. Y por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, India, ¿es posible realizar un ejercicio inverso, por ejemplo, y encontrar elementos de García Márquez y su obra en esta ciudad? Claro que sí, claro. Es un proceso que va en doble vía, ¿no?